esta noche por tener oportunidad de meditar en tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Doy gracias en nombre de Jesús, Señor. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 16. ¿Listo? Rosita ya lo tiene. Pedro también. Yola también. Está ahí. No hay más. Bueno, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Y antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, el rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le tendió el rey de Asiria, diciendo: Subió el rey de Asiria contra Damasco y lo tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Después fue rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Siria, en Damasco. Cuando vio rey Acaz el altar que estaba en Damasco, y vio al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. El sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías. Entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Luego que el rey vino a Damasco, vio el altar, se acercó a él y ofreció sacrificios en él. Descendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios en paz contra el altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey a casa al sacerdote Usías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, de sí mismo el holocausto de todo el pueblo que de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme todas las cosas que el rey Acaz le mandó, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, quitó también el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, los puso sobre el suelo de piedra, asimismo el pórtico para los días de reposo, que había edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso en obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Acaz, con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y en su lugar su hijo Ezequías. Bueno, sin duda alguna, está un poquito largo la lectura, pero la enseñanza que aquí vemos es muy interesante. Regularmente, estas lecturas las leemos con mucha rapidez, sin detenernos a considerar cada punto de lo que estamos leyendo. Es muy común que lo veamos, y si ahorita les preguntara qué leyeron, tal vez hasta alguien se den cuenta de qué fue lo que pasó. Resúmeme qué leíste y dirías paso, 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 como que no lo acabamos de leer y como que no se nos quedó nada. ¿O sí se lo pueden repetir? ¿Sí? Dice Vero que sí. Ay, chispas de chocolate. Bueno, dice la Biblia que Acaz, rey de Jotam, rey de Judá, comenzó a reinar a la edad de 20 años. O sea, estamos hablando del reino de Judá. Después de la división de Israel, el gobierno del norte se llamaba Israel y al gobierno del sur se le llamaba Judá. El arca de pacto se encontraba en la parte de Jerusalén, que es la parte de Judá, y era la parte espiritual de todos los hebreos. O sea, ahí se encontraba el centro
de reunión de todos los judíos de todas las zonas de Israel. Entonces, se supone que ahí tenía que encajar o estar la parte de más precaución respecto de hacer la voluntad de Dios en todo momento. Eso es lo importante, que estuviera ahí, y se hiciera todo lo que Dios ordena, pues porque es el centro, es la parte más importante, la parte de donde se encuentra el arca del pacto. Sin embargo, dice que acá se hizo lo malo delante de Jehová, y por haber hecho las cosas mal, siendo él el rey de Judá, dice que se hizo enemigos, o Dios envió enemigos contra él, que fueron el rey de Israel mismo y el rey de Siria. Aquí tengo que ponerles atención en algo. Una cosa es Siria y otra cosa es Asiria. Siria está justo al noreste de Israel y Asiria está detrás Asiria está detrás de Siria. O sea, está Siria y luego está atrás Asiria. Y los dos eran finalmente muy conflictivos y de mucho pleito, pero dice aquí que el rey de Siria, que es el que estaba al norte, se unió con el rey de Israel para atacar Jerusalén. ¿Por qué razón? Pues porque había un conflicto, pero el punto real es la parte económica de lo que iban a encontrar en Jerusalén. Entonces el rey Acaz, cuando se vio que se habían unido el rey de Siria con el rey de Israel, él pidió ayuda con el rey de Asiria. Ahora ya fíjense que estoy hablando con el que otro rey que está para acá, con el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, y dice que entonces lo que él hizo para poder aliar con él, para pedir ayuda y lo defendiera, dice la Biblia que él sacó del templo todo el oro y toda la plata y todas las joyas que había en el templo y también de la casa real. Dice que sacó de todo lo que había en todas partes para poder comprar los servicios del rey de Asiria para que lo defendiera del rey de Siria y del rey de Israel. Esto, pues, es algo obviamente que está mal. Todo encaja mal. ¿Por qué razón? Porque no tiene por qué haber llegado las cosas hasta allá si hubiera hecho la voluntad de Dios, pero él hacía las cosas mal. Hay personas que, por más que les dices que hagan las cosas bien, tendientemente no hacen caso y se meten en problemas de uno y de otro, y al momento que quieren resolver los problemas, se meten en otros problemas de mayor hendidura. Entonces dice que este rey de acá se hizo lo malo delante de Jehová y entonces se suscitaron inmediatamente los enemigos. Esto nos deja ver que cuando tenemos enemigos, surgen de repente, tenemos que poner a meditar por qué de repente aparecen enemigos. ¿Por qué ocurre esto? Por lo regular se suscitan cuando la gente ha perdido su comunión con Dios, ha perdido su santidad delante de Dios, se ha desviado del camino de Dios y entonces Dios permite que gentes vengan y te hagan cosas y de repente tienes enemigos gratuitos. No sabes por qué, pero aparecen. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, es que algo está pasando. En tu vida espiritual estás dejando puertas abiertas y entonces están pasando cosas que tienes que cuidar. Entonces, lo que hizo el rey Acaz, que a cambio de los servicios de rey de Asiria, le dio todo el oro y la plata que se daban en el templo de Jerusalén y de la casa real. ¿Se puede imaginar la cantidad de oro y de plata que le dio? Una enorme barbaridad de dinero. La intención era que lo defendiera del pleito que traían estos dos reyes y sí, efectivamente, sí los defendió, aunque después les cobró con otras cosas peores, pero bueno, la parte está que sí, efectivamente, lo que hizo este rey fue defenderlo, hizo que muriera uno de los reyes, pero aquí hubo algo que fue más grave todavía, porque lo que hizo Acaz es que él se entrevistó con el rey Tiglat-Pileser, que era el rey de Siria, y dice que cuando fue a Siria y vio el templo que tenían los asirios, lo que hizo Acaz fue que vio el modelo que tenían y habló con el sacerdote de Judá y le dijo, quiero que me hagas un modelo igual y lo lleves al templo de Jerusalén. ¿Se puede imaginar esto que acabamos de leer? Está complicado. Dice que vio los altares que había en un templo pagano y le dijo al sacerdote, quiero que me los hagas iguales y que los pongas en el templo de Jerusalén. ¿Se pueden imaginar la indignación de parte de Dios de ver esto que estaba ocurriendo? No solamente se portó mal, sino que introdujo en el templo
costumbres paganas que en vez de adorar a Dios, adoraban a los ídolos y era una obviamente clara falta de respeto en contra de Dios. Y lo interesante de este asunto es que lo hizo por un beneficio particular, porque él lo que hacía es que metió esos ídolos para consultar él a esos ídolos y los ídolos le dijeran a él las cosas que él quería saber. Vamos, él tenía su propio sistema de, de religioso de sobrellevar la vida. Compró sus propios ídolos y utilizó sacerdotes judíos para poder hacer que trajeran el arca, perdón, las imágenes que había en Damasco, los templos, la imagen de los templos, y los metiera al templo de Dios. Esto es indignante por completo. No es posible que esto ocurra. Esto suena extraordinariamente como para arrancarse a los cabellos de la desesperación de lo que estaba pasando. Dice la Biblia, versículo 10, dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglath-Pileser, es decir, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, vio al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. El sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo Urías, entre tanto que el rey Acaz venía a Damasco. Luego que el rey vino a Damasco, vino de Damasco, vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Dice que una vez que entró al templo y vio lo que había ahí, lo que hizo fue traer sacrificios. Y no solamente él, sino que toda la parte de Judá empezó a llevar sacrificios a estos nuevos ídolos que estaban en la casa de Dios. Dice que se encendieron holocaustos y su ofrenda y derramó sus libaciones, y esparció sangre de los sacrificios de paz junto al altar. Quitó o hizo a un lado los instrumentos sagrados de Dios para poner los que él había traído. Y estos traían animales que venían o que la gente traía y los sacrificaba, derramaban en estos eh, muebles paganos y no los de Dios, los sacrificios de la gente que traía para pedir perdón, para traer sus ofrendas, sus diezmos, ahí los sacrificaban. Entonces empezó a haber un problema de que estaban mezclando lo uno con lo otro. Esto está horrible. Dice también que había, ahí mismo se enviaron altares en la mañana y en la noche, justo como se hacía en el templo de Dios, pero ahora con imágenes completamente paganas. ¿Se dan cuenta qué grave es esto? Dice que había traído también, dice el versículo 15, y mandó el rey a casa diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Qué horrible. El sacerdote Urias pues, cumplió las indicaciones que se le dio, de otra forma le costaría la cabeza. Pero de todos modos, lo que sucedió es que el pueblo empezó a adorar dentro del templo de Dios ídolos paganos. ¿Qué opinan acerca de esto? El arca del pacto estaba en Judá y era de Judá, pero la ofrenda que se estaba llevando era para otra clase de gente. Este hombre empezó a reinar a los 20 años de edad. No era un niño, ya estaba grandecito y sabía qué era lo correcto de lo que era incorrecto. Y este hombre dice que Dios le envió a gente y en vez de pedir perdón por sus pecados, lo que hizo fue aliarse con otro más fuerte, que eran los asirios, para poderse aliar y poder vencer al rey de Israel y al rey de Siria. Eso fue lo que hizo. Y dice que para poder pagarle los servicios, desmanteló todo el templo de Dios. ¿Se puede imaginar la cantidad de toneladas de oro y de plata que ven en el templo? ¡Qué impresionante! ¿Cómo puede ser? Esto me recuerda la vida de David. David, cuando tenía problemas, era echado para adelante, dice mi esposo. ¿Saben qué es eso? Que él iba al pleito. No importa que tuviera 100 o 500 o 2000 o 5000 hombres, él iba al pleito. Pero no cedía un solo palmo de terreno. Pero la gente que no tiene temor de Dios, sean muchos o pocos, cede con facilidad ante los enemigos. Este hombre no le importó
ofender a Dios quitándole todo el oro y la plata. Nunca consultó con Dios, nunca consultó con un profeta, ni pidió perdón por sus pecados, sino que todo esto lo hizo por decisión personal. Él decidió qué hacer. Esto es un grave error. ¿Por qué? Porque tendemos a ser en nuestra casa reyes de nosotros mismos y hacemos nuestra propia decisión todo el tiempo. Decidimos lo que queremos hacer y no consultamos a Dios para nada. Y después vemos las consecuencias de lo que decidimos y nos asombramos. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues eso fue todo lo que tú hiciste, tú lo fabricaste. ¿Por qué te espantas de esto si tú lo generaste? ¿Cómo puede ser que hasta ahora te das cuenta de esta dificultad? Dios te dio palabra, o sea, había siempre palabra si es que quieres escucharla, pero si no quieres escucharla, no va a pasar nada. Así te vas a quedar. En este momento me acuerdo que estoy con un cliente que ya es, creo que ya les platiqué un poquito, que todo su dinero, sus inversiones, las metió a una aseguradora y la aseguradora finalmente, después de tiempo, se declaró en quiebra. Él perdió 75 millones de pesos. Hoy, como ayer, 75 millones es un chorro de dinero. Yo sé que ustedes tienen algunos más, ¿verdad, Yola? En esto guardadito, ¿no? Velo es muy cuidadosa, seguro que tiene por ahí cerquita también, ¿no? Dice que no. Yo le dije tiempo atrás, le hablé de Dios, lo llevé semilla de mostaza, le compartí enorme cantidad de veces. Mi esposa le regaló una película para que se amistara con su esposa, con la que tenía pleitos. Vamos, lo buscamos por todo el tiempo y no quiso hacer caso. Y de repente me doy cuenta que la empresa se vino a la quiebra y él como el aval de la empresa, todos sus bienes están incautados. Eh, una persona que le tienen que pagar por la renta de una farmacia, son 140,000 pesos de renta, le avisaron que recibieron una orden judicial de retener la renta. Ya no le pueden pagar. Y digo, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque además aquí están los impuestos que tienes que pagar. Dice, no tengo con qué pagar. La tarjeta la tengo hasta el tope y más arriba. No tengo un solo peso para pagar nada de todo esto. Nada. Y entonces aquí es donde uno quiere que recarse los pelos. No le dije antes que esto estaba mal. ¿Dónde estás, Andrés? Estoy en Italia. Aquí está muy bonito. ¿Dónde estás? Ah, es que estoy en la Patagonia. ¿Dónde estás? Ah, es que estoy en Yellowstone, vine aquí a acampar. ¿Dónde estás? Vine aquí a Suiza. ¿Dónde estás? Estoy en España. Bueno, ¿cuándo vas a estar en México? ¿Y cuándo te vas a poner a trabajar? Ah, luego voy. Pero oye, tu trabajo, luego voy. No te preocupes. No, sí me preocupo porque yo soy tu contador y esto también a mí me perjudica. No escuchó los consejos y él tomó sus propias decisiones y de repente se le vino un quebranto que no lo voy a olvidar en toda mi vida porque yo sé cómo construyó ese dinero, los años que le llevó a hacer lo que tuvo para ahora perderlo y estar en una condición que está, pero de plano, que no tiene ni para pagar nada, ni la despensa, está en completo destrozo. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque se dejan guiar por sus propios sentimientos, por sus propios razonamientos. Sin duda alguna es un hombre muy inteligente, pero no es temeroso de Dios. Y aquí está la diferencia. El temor de Dios es otra cosa distinta, es algo que te lleva a la gracia del Señor, a su guianza, y aún cuando te equivocas, está su mano para que te dirija, pero cuando no eres de Dios, no hay forma de que te pueda ayudar. No, no hay manera que te pueda iluminar o sacarte de un problema tan fuerte. Él puede hacer cosas grandes, por supuesto. Sin embargo, no va a ser algo por los que no son sus hijos. Y esto nos tiene que preocupar. Este hombre dice que la Biblia acá, cuando llegó al templo, cambió el sistema de adoración en lugar de Jehová a sus ídolos, en el templo de Dios. Eso está tremendo. ¿Se puede imaginar esto? Y las costumbres paganas fueron introducidas al templo, la forma de adoración, la forma de que la gente ya no vio los utensilios de Dios, el abacro, pues todos los instrumentales del Señor, y ahora tenían otros diferentes. Cambió una cosa por otra. Todo el mobiliario del templo
que vio en Asiria, de los asirios, los puso y además puso un sacerdote para que consultara solamente para él. ¿Y sabe qué es lo que iba a pasar? Ese sacerdote siempre iba a decir las cosas buenas. Eso se me hace increíble. Un sacerdote que tú compras, un profeta te va a decir cosas buenas todo el tiempo. Es lógico, porque tú lo compraste. Estaba leyendo acerca de los profetas, me llama mucho la atención. Eso me intriga mucho acerca de la profecía. Estaba viendo todos los profetas que aparecen en la Biblia y qué hicieron cada uno. Eso es un trabajo muy interesante. Ver todos los profetas, todos, que son un montón, y qué hizo cada uno, cómo actuaron cada uno. Y dejen platicarles algo interesante. ¿Saben? Los profetas eran odiados. Nadie los quería. ¿Por qué no los querían? Porque no hablaban cosas bonitas, sino puras cosas feas. Ciertamente motivaban al pueblo para que siguieran a Dios, pero sus palabras jamás eran palabras bonitas, ni siquiera o adornadas, enflorecidas, para que no lastimara a la gente, sino decían las cosas a rajatabla, decían las cosas con dureza, y hacían cosas vamos, lo que ellos decían no era para bien, era para mal. Esto va a ocurrir, Dios dijo esto y esto va a pasar. Y entonces todos se ponían como que, ay, es que este profeta no me gusta lo que dice, es que no te decía cosas que te gustaran, te decía las cosas que tienes que corregir, aunque no te gustaran. Y todos los profetas, muchos de ellos tuvieron que perder la vida o pasar por penalidades por decir la verdad y no se detuvieron en esto. Entonces yo digo, órale, estos profetas estaban gruesos, pero aquí este hombre pues puso a un sacerdote para que le profetizara pues, lo que le gustaba. ¿Qué va a pasar? Esto. ¿Debo hacer esto? Claro, puedes hacerlo. ¿Debo comprar caballos? Pues cómpralos, por supuesto, entonces que sí. ¿Debo tener mujeres? Todas las que quieras. Y así. ¿Por qué? Porque son cosas que endulzan el corazón de la gente, pero no tiene que ver con el corazón de Dios. Voy a tener la oportunidad de enseñarles las profecías que saqué, todo lo que saqué de los profetas, y todos los profetas odiados. Todos los profetas decían cosas terribles, durísimas, y no eran adorados por la gente, sino les tenían miedo y coraje. Este cuate siempre nos dice cosas feas, pero no era porque tuvieran coraje contra la gente, sino porque estaban hablando en contra del pecado de la gente. El construir en el nuevo templo de Dios los instrumentos de adoración paganos era como levantar otro ídolo dentro del templo de Dios. Nada más horrible y ofensivo para Dios. Y es que esto también ocurre en nuestros días. ¿Por qué razón? Cuando tratamos de adaptar el mensaje de Dios para que cuadre con nuestras preferencias, con nuestras conveniencias, estamos adorando a los ídolos del mundo y no a Dios. Explícame, pastor, esto. Esto ocurre cuando permitimos que en la iglesia pasen muchas cosas, como por ejemplo, que se venda comida y aún se consuma durante la conferencia. He visto las conferencias de Armando Lusin, un enorme maestro, y pasan a la gente y están comiendo papitas y tortitas y ves a la gente sentada ahí en el piso, echándose su refresco, y dices, ¿qué está ocurriendo en la casa de Dios? Este enorme maestro, ¿por qué tolera que la gente haga esto? ¿Por qué permite que las personas ofrendan la casa de Dios haciendo de su casa un lugar de comercio? Es un restaurante, no es un templo de Dios. ¿Qué ocurre cuando metemos cosas del mundo a las cosas de Dios? Es cuando permitimos que coros entren a la iglesia y vemos que las mujeres entran con panderos o que entran con banderas, con ropa pegada, con ropa inapropiada, como si fueran artistas del mundo, como si fueran las coristas de Las Spice Girls. Spice Girls o J. Lo o no sé, de quien sea. Que las pasan y no salen solas, sino salen con un montón de coristas y ninguna está con ropa apropiada. Y esto lo pasamos, yo lo vi en Semilla de Mostaza. ¿Qué es esto? Ay, papá, toque, toque, tocan increíble. Sí, señor, pero ¿qué crees? Que esto no tiene nada que ver con Dios. Dice mi esposa, el tipo que estuvimos en Semilla de Mostaza jamás sentí la presencia de Dios. La enseñanza muy buena, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Y esto está tremendo.
Y esto es mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios, meterlas al templo y ocupar una cosa con la otra. Hay algo que me incomoda mucho, que es cuando en la música cristiana hay solos de instrumentos. Por ejemplo, ponen a ver, el bajista, y tal, exacto, bajista, dándole por acá, y luego, no, ahora el baterista, hay un solo, solamente toca el baterista, y luego la gente, ay, amén, y aplauden, y luego viene el de las trompetas, ¿sabes? Todo, en el músico le llaman cuernos, o sea, los cuernos por las trompetas, a ver los cuernos, y empiezan tocando por aquí, en solo, pues, o los bongos, y ¿qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Esto es muy típico del mundo. Esto donde lo vi en los conciertos de Chicago. Cuando yo escuchaba la música de Chicago, pues veía estos conciertos donde pues toca el baterista, toca increíble, toca de repente la guitarra, de repente el requinto, y tocan solos y se escucha muy bonito, pero esos son paganos y se están exhibiendo ellos. Pero a veces nosotros como cristianos permitimos que los músicos toquen solos o aplaudan. Un aplauso para el Señor. Permíteme tantito, el Señor no es artista, el Señor no es torero, el Señor no es un goleador, el Señor es santidad. Al Señor jamás se le aplaude, es una ofensa. No podemos aplaudir al Señor. Pero un aplauso al Señor, ¿estás loco? Estás ofendiendo a Dios, estás metiendo cosas del mundo a las cosas de Dios. Esto no se puede permitir. Como que, por ejemplo, cosas del mundo, cuando pastores y algunos servidores se les permite tatuarse. Eso está terriblemente mal. ¿Qué se tatúan? Pues desde animales, nombres de personas, textos bíblicos, y además promueven a que otros se tatúen también. Esto no es malo, esto está bien, una florecita no hace daño, esto no está mal, o tienen piercings, o tienen aretitos, ¿qué es esto? Es meter las cosas del mundo a las cosas de Dios, cambiar la gloria de Dios por ídolos mundanos. Y esto es aún sumamente ofensivo delante de Dios. Yo le podría decir a otro de los músicos que escuchamos con mucha frecuencia en la congregación, que el día de Halloween saca a sus hijos y se viste también de brujito o de diablo, y se sale con todos a pedir dulce, ¿no? Calaverita. No, no es calaverita, la llevan dulce o truco, ¿no? ¿Cómo es? Dulce o truco. Dulce o truco, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos, porque aquí no, es en Estados Unidos. Y él sale con todos los demás y, oye, ¿pero qué estás haciendo? Ay, es que es una fiesta simpática. No, es una aquelarre, una fiesta de brujos y brujas. Eso es algo del diablo, eso está mal. ¿Y cómo tú, músico cristiano, estás enseñando esto y hoy estás aquí con vestido del diablo y mañana con partido del Señor? Esto es meterlo uno con otro. Esto está totalmente mal. No puedo creer cuando permitimos que la casa de Dios sirva como plataforma política. Y esto yo también lo vi en Estados Unidos. Y de repente, en una congregación de 2000 miembros, aparece, el pastor presenta a un candidato de un partido, no sé de qué, si demócrata o republicano, Trump. O Trump, bueno, que también pasaba eso con Trump, imagínense, para que la gente lo conociera y también para que votaran por él. Eso es lo que hacía Nazón, de la luz del mundo, apoyando a partidos políticos y puestos esos tan famosos de tanto dinero y de tanta fuerza. Tremendo. ¿Qué estamos haciendo metiendo las cosas del mundo al templo de Dios, a lo sagrado de Dios? Esto realmente debe ser motivo de dolor y de tristeza. ¿Cuándo ofendemos a Dios? Cuando permitimos bodas del mismo sexo en la congregación. Ah, es que ya se permite, ya la ley lo permite. Pues yo no sé qué la ley permita, pero en la iglesia no permitimos este tipo de cosas. Prefiero primero cerrar la iglesia que ofender a Dios, casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto jamás puede ocurrir. No podemos permitir ese tipo de cosas. Y es que, ¿por qué toleramos este tipo de cosas? Pues por lo regular, por elementos económicos. ¿Por qué no despides a la gente? Porque se va. ¿Por qué no les hablas fuerte? Pues porque se va. ¿Por qué no los regañas? Pues que se va. ¿Y que se vaya qué? No, es que da muy buenos diezmos. Ah, entonces el problema es económico. Te interesa más el dinero que el estado espiritual de toda la congregación. Eso es lo que me estás diciendo. En Juan 6:53 dice la Biblia,
Juan 6:53, dice la Biblia. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida con vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en mi día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como en mí el Padre viviente y yo vivo en él, así mismo también el que come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que deseo del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y luego dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos dudaban de esto, le dijo, estos ofenden. Pues que si bien el Hijo del Hombre se ubica donde estaba primero, el espíritu que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo vienen a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no fue dado por el Padre. Entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no ordenaron con él. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Ustedes también se quieren ir? Dice que cuando el Señor les habló con dureza y les habló cosas profundas, dijo que la gente no lo podía oír y sus seguidores, que eran una barbaridad, dice que muchos de ellos decidieron ya no seguirlo. ¿Por qué razón? Porque les habló con verdad y con dureza. Y esto no podemos nosotros bajarle la rayita. Dicen, es que eres bien duro, o mi esposa que es dura. Pues, ¿qué crees? Que los dos tenemos que ser igual. No podemos bajarle una rayita a esto porque buscamos santidad en la iglesia. Queremos que la iglesia se mantenga en santidad. No nos importa la cantidad de gente. ¿Para qué quiero tener 2,000 miembros, o 5,000 miembros, o 10,000 miembros y tener reuniones 5 veces durante el fin de semana, igual repetidas porque hay mucha cantidad de gente y no se salve ninguno? No nos importa eso. Sí queremos que la iglesia se llene, pero de gente que tenga decisión de seguir al Señor y que cambie. No podemos tolerar gente que sea la misma que entró y sale igual sin que hubiese sido transformada. Dice que el Señor les habló con esta dureza y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? No les dijo, no se vayan, no, también se quieren ir, porque si quieren irse, cúyale, órale, ande, agarre su burrito y váyase. Yo aquí no te puedo tener. Si no te gusta, vete. Pues si te quedas, es para que hagas las cosas como Dios me manda que sea. Entonces vamos a tener una iglesia que tenga santidad y que no estamos mezclando lo uno con lo otro. Tenemos que ser muy cuidadosos en las cosas que entran en la iglesia, desde corrientes, desde vestimentas, desde modismos. Muchas cosas que el mundo ofrece están entrando a la iglesia. Me impacta mucho lo que hemos visto en las noticias últimamente acerca de los libros de texto, en donde se están hablando no solamente de errores ortográficos, de errores de fechas, sino especialmente del contenido de lo que se está enseñando. Eso se me hace completamente tremendo. Y muchos estados están en contra de esto, pero en Estados Unidos los judíos de plano se mantienen ajeno a las enseñanzas seculares. Ellos tienen sus propias primarias, secundarias y universidades y no permiten que nada del mundo entre a sus niveles de estudio con sus hijos. Los procuran tener todo el tiempo en santidad. Se han dado cuenta que es mejor que ellos se preparen y que ellos mismos los preparen con cosas que hagan que no pierdan su santidad. Nosotros tenemos que poner atención en lo que sea en nuestras casas, pero también lo que entra en la iglesia. Tenemos que ser muy cuidadosos de que ninguna cosa del mundo logre entrar y no transformemos las cosas de Dios en cosas que tienen que ver con el mundo. Dios nos advirtió claramente que estas cosas son señales de los últimos tiempos y algo que tenemos que hacer es cuidarnos y cuidar la casa de Dios de que esto jamás ocurra. Esta enseñanza que yo vi en Acaz me impresionó muchísimo, lo tuve que leer varias veces para tratar de entender y decía, pero ¿cómo aplica esto en nuestras vidas? Es que busca la gente cómo encuadrar para soportar sus propias doctrinas, como la persona que dice, es que yo tengo muchas mujeres porque también tuvo muchas mujeres, pero él estuvo en pecado, eso estuvo mal, pero Dios lo perdonó. Sí, pero permíteme tantito, estás confundiendo una cosa con la otra. Esto no tiene que ver con Dios. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque tengo que trabajar. Ah, entonces es más importante tu trabajo que Dios. Bueno, entonces, ¿qué me va a dar de comer? Pues yo lo que sí sé es que si tú buscas a Dios, se te va a abrir puertas, pero si no lo buscas, no esperes que Dios te prospere.
No puedes decir que amas al Señor y lo dejes plantado todos los días o todos los fines de semana con los brazos abiertos porque te fuiste al Señor, otras cosas ajenas que honrar a tu Señor. Tenemos que honrar a quien realmente vale la pena honrar. Y no podemos permitir que nuestra iglesia se convierta con ídolos que son del mundo o con creencias y filosofías que son del mundo y solamente hace que la gente se desvíe y se pierda. Hermanos, pasen buena noche. Nos vemos el próximo viernes.